el ángulo trigonométrico. ¿En qué se diferencia el ángulo geométrico con el ángulo trigonométrico? Quiero decir, en otras palabras, que en geometría también se habla de un ángulo y ahora en trigonometría también se hablará de un ángulo. En borrador aquí en geometría recordaremos, si tenemos un rayo y lo unimos con otro rayo mediante un punto común llamado vértice, entonces tendré el rayo OA, el rayo OB, por ejemplo. Y a esa abertura, a esa amplitud, nosotros le llamamos el famoso ángulo, puede ser por ejemplo el nombre alfa. Ya está. Entonces, me da igual el ángulo BOA o el ángulo llamado AOB, porque igual es el mismo ángulo de valor alfa. Pero en trigonometría ya no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque para ello entonces tenemos lo siguiente. A diferencia de lo anterior mencionado, esto ocurre en geometría, no olvidar eso. En trigonometría colocaremos la definición. Es lo que se forma al hacer rotar un rayo a través de un punto fijo llamado vértice. ¿Cómo es eso? Veamos por acá. Tenemos por ejemplo, L es nuestro rayo OA. Ese rayo, por ejemplo, lo vamos a rotar. O sea, ya no va a estar acá el rayo. Inicialmente se va a encontrar por acá. Ahí está el rayo. Pero sin embargo ahora, como ese rayo ha rotado, ahora se encuentra por acá. Entonces, al hacer ese movimiento de rotación, nos ha generado, ¿qué cosa? Por acá un ángulo. Ese ángulo le voy a llamar alfa. Entonces, si acá estaría el rayo, por ejemplo, pongámoslo así, OA, por acá está el rayo OB, entonces este rayo OA con el rayo OB es el mismo. Lo único que ha ocurrido es que ha rotado, a diferencia que en geometría habíamos dicho acá, que el rayo OA lo uno con otro rayo B. Es decir, en geometría necesito dos rayos y los debo unir. En trigonometría, para formar un ángulo, solo necesito un solo rayo y ese rayo lo voy a hacer rotar. Imagino que él es el punto fijo y ahora lo roto el rayo. Ah, ya. ¿Qué pasa si ahora así como roto de esta forma, lo voy a rotar también de esta otra forma? Es el mismo rayo y lo he rotado de esa forma ahora. Entonces, para distinguir de lo uno y de lo otro, le vamos a poner por acá lo siguiente. El rayo A es el lado inicial y el anterior le llamamos lado final. Y nos damos cuenta que esa rotación ha generado un sentido. ¿A qué le llamamos sentido? Cada vez que asociemos la palabra rotación, se va a asociar con otra palabra llamada sentido. Porque cuando algo rota, tiene que rotar en un sentido. En este caso, él está haciendo el sentido contrario a lo que comúnmente hace el reloj. Por eso le llamamos el ángulo alfa, está en sentido antihorario. Porque es contrario a lo que hace el reloj, sentido antihorario. En cambio, este otro ángulo, que lo voy a poner de otro color, va a rotar en un sentido, le llamaré teta. La rotación de este ángulo teta, si acá está su lado inicial, ahora su lado final está por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Rayo C. Ese lado final y este lado inicial me ha generado otro ángulo, pero esta vez ha rotado similar o imitando como normalmente vendría a ser el reloj. Entonces ese sentido ha generado, o le llamamos sentido horario. Y en trigonometría, si hay rotación, se generan dos sentidos. Y por acuerdo y convención matemático, se va a decir que el sentido antihorario tendrá un signo positivo y el sentido horario tendría que tener un signo negativo. Esto de los signos es para diferenciar cuando un ángulo ha rotado en sentido antihorario, se le asigna signo positivo y cuando un ángulo rota en sentido horario, se le asigna un ángulo negativo. Cosa que en geometría eso no existe. Todo ángulo vendría a ser igual. Y en geometría solamente se habla de ángulos positivos. Entonces, si ya tenemos todo listo y hemos entendido, en todo caso, recordando,
En trigonometría, para formar un ángulo lo debo formar mediante un rayo que va a rotar por un punto fijo llamado vértice. Entonces, ejemplos de, por ejemplo, de rotaciones de ángulos, yo puedo tener esto por acá. Tengo un rayo, ¿ok?, que inicialmente está acá y de repente rotó y cae en el mismo lugar. Ahí está. O sea, el lado inicial coincide con el lado final. A ese ángulo se le llama una V, que vendría a ser una vuelta. Asimismo, si yo tengo por acá un rayo y de repente ese rayo rota de esta forma y cae en el mismo lugar, pero como lo ha hecho en sentido horario, esto sería menos 2 vueltas. ¿Estamos? Así vendría a ser el ángulo trigonométrico.